Vamos a empezar con esta tercera clase acerca de la idolatría. Con el favor de Dios. Muy bien, pues justamente en esta parashá de esta semana y de la semana pasada se toca justamente este tema tan importante que es la idolatría. Y hay unos pesukim, unos versículos muy importantes que les voy a leer, Está escrito en la Torá: cuídate, no sea que te olvides del Eterno. La Torá nos advierte que puede existir que el hombre se olvide del Eterno. ¿Qué significa se olvide del Eterno? Significa que él reconozca la existencia de Hashem, pero las circunstancias de la vida lo van a llevar a olvidarse del Eterno. Y realmente nosotros, la mayor parte del día, estamos en ese estado, en un estado donde, si bien es verdad, reconocemos la existencia de Hashem, pero también es verdad que nos olvidamos de él. ¿Por qué nos olvidamos de él? Porque la vida nos engaña y nosotros caemos en la trampa y perdemos la concentración y el enfoque en Hashem. Y entonces, cuando nos preocupamos, cuando nos angustiamos, cuando nos deprimimos, en fin, todas estas situaciones son situaciones de olvido. Nos hemos olvidado de Hashem Baraj. Entonces, la Torá nos advierte muy claramente y nos dice: cuídate, no sea que te olvides del Eterno, tu Dios, dejando de cuidar sus preceptos, su justicia, sus leyes que yo te ordeno hoy. Siempre nuestros sabios hacen énfasis en la expresión de la Torá cuando dice hoy, que yo te ordeno hoy. Y nuestros sabios dicen que realmente tenemos que tener presente que la Torá se nos fue dada cada día. Cada día debemos ver la Torá como si hoy mismo, Hashem nos la hubiera entregado. Y así es cada día y día. La Torá no es algo viejo. La Torá es algo que Hashem nos da cada día. Dice el pasuk, el versículo continúa: no sea que comieres y te hartares. Casas buenas edificarás y las habitarás. Tu ganado vacuno, tu ganado ovino aumentarán. Plata y oro tendrás. Todo lo que es tuyo se aumentará. Dice la Torá: ten mucho cuidado, porque puede pasar que Hashem te bendiga y te provea de mucha abundancia y de mucha riqueza, y todos tus negocios sean fructíferos, y tu ganado se multiplique, y construyas casas, y comas, y te hartes, y tengas mucho dinero, plata, oro, en fin, que todo lo que uno sueña está escrito en este pasuk. Uno que sueña en esta vida, uno sueña con ser feliz. ¿Y qué es ser feliz? Ser rico, tener mucho dinero.
Pues dice la Torá, ten cuidado, porque cuando Hashem te bendiga y te multiplique tu riqueza, y entonces se enalteciere tu corazón y olvidares al eterno Dios tuyo, que te ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. Fíjense qué interesante. Aquí la Torá nos advierte que cuando la persona adquiere mucha riqueza, ¿qué ocurre? Lo normal, lo que ocurre normalmente cuando una persona se enriquece, es que su corazón se enaltece. Y cuando su corazón se enaltece, entonces se llena de orgullo. Y en ese momento se olvida de Hashem Yitbaraj. Se olvida de que fue Hashem el que nos sacó de la tierra de Egipto, de la casa de los esclavos, que te hizo andar en el desierto grande y temido. Hashem te condujo por una tierra de desierto grande, un desierto grande y temeroso, lleno de serpientes, de alacranes, una tierra seca donde no hay agua, que sacó para ti agua de la roca pedernal. Akadosh Baruj Hu en el desierto sacó el agua de la tierra y el pan de los cielos. Fue un estado milagroso. Pero ustedes tienen que saber que esos milagros existen también al día de hoy. Porque si al día de hoy nosotros podemos ver cómo de la tierra, de una semilla que se pudre, de una tierra que se abona con excremento animal, de una tierra que realmente, si uno la ve, incluso huele mal y apesta del olor que hay. Pero de esa tierra, sin embargo, después de que se cosecha, salen todo tipo de frutas y todo tipo de verduras de una tierra, mamash, literalmente de esa tierra. Eso es un gran milagro. Ustedes ven que puede salir una patata inmensa de la tierra, árboles inmensos, frutas en árboles altas, y uno se pregunta cómo llega hasta allí arriba el agua. El coco, por ejemplo, el coco tiene mucha agua. ¿Cómo llega un coco a esa cantidad de agua, por ejemplo, hasta esa altura? Entonces, no vayamos a pensar que bueno, es que Hashem Yitbaraj condujo a todo un pueblo de Israel en el desierto 40 años y les trajo el man de los cielos. Es verdad, pero ese man de los cielos, sí, hoy en día puede ser perfectamente entendido cuando nosotros obtenemos el alimento de la tierra. Es un milagro porque de esa tierra salen infinitos sabores, infinitos colores, infinitos aromas, infinitas texturas de esa misma tierra. ¿Cómo puede ser? Es un milagro. Entonces, no podemos olvidarnos de que todo en esta vida es un milagro. Cuando un bebé nace después de 9 meses, eso es un milagro increíble, increíble. Entonces, dice Hashem Yitbaraj, no te olvides de que fue Hashem el que te condujo por ese desierto 40 años de sequedad, peligroso, lleno de serpientes. Él te dio de comer el man en el desierto, que no habían conocido tus padres, para afligirte, a fin de probarte, para beneficiarte en tu final. Quiere decir que Hashem, el man, no caía en abundancia, no. El man en el desierto caía una vez al día y se pudría. De manera que la persona se levantaba al día siguiente y no tenía absolutamente nada lo que comer. Tenía que salir de nuevo al campo y ver que cayera de los cielos el man
y entonces recogía el man, la cantidad justa y necesaria para ese día, para él y para su familia. Esa era la comida, el man. No había neveras, no había almacenar alimentos, no existía eso. Era solamente un desierto donde no había nada que comer, solo el man. Entonces Hashem hizo esto, ¿para qué? Para probarnos. ¿Qué significa para probarnos? Para inculcarnos y para educarnos, que nuestro sustento realmente proviene del cielo cada día, cada día. Y ese es un gran mensaje, un fabuloso mensaje. Nosotros pensamos que uno va a la tienda y compra y uno va y trabaja, pero realmente Hashem nos educa a nosotros a entender que realmente el sustento viene de los cielos, viene de la mano de Hashem. Entonces, sigue el versículo diciendo, y dijeres en tu corazón, fíjense bien, Hashem nos advierte que la persona puede decir en su corazón, puede pensar en su corazón y delante de Hashem, los pensamientos, sus corazones están revelados. Akadosh Baruj Hu conoce los pensamientos, Él es nuestros pensamientos. Los conoce perfectamente, incluso mejor que nosotros. Y entonces nos advierte, ten cuidado, no vayas a decir en tu corazón, mi fuerza y el poder de mi mano me hicieron esta riqueza. Fíjense bien, finalmente la persona que tiene esa riqueza, al final piensa que es fruto de su inteligencia, es fruto de su trabajo, es fruto de sus cualidades exitosas, es fruto de su esfuerzo, y eso no es verdad. Los logros en nuestras vidas son de Hashem Yitbaraj. Dijo el rey Salomón, lo la jajamim lechem. Nadie tiene garantizado el sustento, nadie, ni siquiera tampoco las personas más inteligentes y astutas, tampoco. Cuando ustedes vean a personas que tienen dinero y digan, oye, este hombre es muy inteligente, es muy astuto, es muy audaz, tiene mucha visión de negocio. No, señor, créanme que no es así. Es al revés. Es al revés. De los cielos ya determinaron que esa persona reciba riqueza. Y una vez que de los cielos ya determinaron que esa persona reciba riquezas, entonces la dotan de esas facultades. ¿Por qué explico esto? Porque van a ver ustedes que hay personas que también tienen esas facultades y no son ricos y pueden ser hasta pobres. ¿Cómo puede ser? Si es más inteligente que él, es más astuto que él, tiene más conocimiento que el otro. ¿Cómo puede ser que el otro tenga riqueza y él no? Simple, porque la riqueza se determina en los cielos. Y una vez que se determina en los cielos, Hashem dota a la persona de las facultades que son los recipientes en esta vida para que él pueda obtener esa riqueza que Hashem ya ha decretado para él en los cielos. Normalmente, eso viene en función de nuestros actos, Normalmente es así. Entonces, dice Hashem Yitbaraj, que fue tu fuerza y el poder de tu mano los que hicieron esta riqueza, entonces recordarás al Eterno tu Dios, que Él es quien fuerza para hacer riqueza a fin de cumplir su pacto que ha jurado tus padres, como en este día. Otra vez la Torah hace énfasis y nos dice como en este día, para que veamos que la Torah es algo actual, es algo de hoy, de aquí y ahora en nuestras vidas. Entonces, Akadosh Baruj Hu
nos dice, no cometas este error, sino tienes que saber que no eres tú, sino que es Hashem el que te da las fuerzas para hacer riqueza. Es Hashem el que pone los pensamientos en nuestras mentes. Es Hashem el que pone las ideas en nuestras mentes y el que dirige todo para que la persona finalmente alcance el propósito. En este caso, la riqueza. Pues, sigo leyendo, sucederá que si te olvidares del Eterno, fíjense bien, la persona puede tener riquezas, como dijimos antes, y esas riquezas finalmente van a hacer que él se olvide de Hashem Yitbaraj, porque se va a llenar de orgullo, pensando que es el que lo ha hecho. Entonces se olvida de Hashem, que es Dios. ¿Y qué hace la persona? Si te olvidares del Eterno, tu Dios, anduvieres tras dioses extraños. Los sirvieres y te prosternares a ellos. Dice Hashem Yitbaraj. Así surge la idolatría. ¿Cómo surge la idolatría? Cuando la persona piensa que es él el que hace. Ahí empieza la idolatría. Y finalmente, el mismo hombre crea dioses extraños para servirlos y arrodillarse frente a ellos. Pero Dios, Hashem, nos advierte, les atestiguo hoy, otra vez, que habrán de perecer. Hashem Yitbaraj ya nos advierte que aquella persona que hace idolatría perecerá. Como las naciones que el Eterno destruye delante de ustedes, se refieren a los pueblos de Canaán, que fueron pueblos idólatras, y finalmente Hashem los destruyó por ser precisamente pueblos y naciones idólatras. Así ustedes también perecerán a consecuencia de que no oirán la voz del Eterno, buen Dios. Entonces aquí la Torá advierte al pueblo de Israel y en general también da testimonio de que todas las naciones idólatras finalmente desaparecerán y el pueblo de Israel también terminó en el exilio por este pecado de idolatría. Dicen nuestros comentaristas que los ritos paganos que atraían tanto en la antigüedad poseían una filosofía de complacencia a los vicios humanos. El paganismo servía para calmar la conciencia de sus seguidores, permitiéndoles con el disfraz del servicio a un ídolo realizar actos de incesto, gula y etcétera. Y así es que surge la idolatría. Porque cuando un ser humano crea su propio Dios, ¿para qué lo crea? Para justificar su instinto negativo, para dar pie a sus placeres y y tener una conducta inmoral e incestuosa. También las naciones, los pueblos de la tierra de Canaán practicaban terriblemente la promiscuidad, por lo que fueron castigados. Por lo tanto, el pueblo de Israel fue prevenido al respecto para recibir similar. Entonces, aquí tenemos la explicación también de cómo surge la idolatría y cuál es el objetivo del ser humano cuando crea sus propios ídolos. Hoy en día, el ser humano ha llegado a un nivel tan bajo, que para ser una persona promiscua ya no es necesario ni siquiera crear ídolos.
Porque incluso en la antigüedad, por lo menos, entre comillas, por lo menos, trataban de justificarse. Trataban de justificar esa conducta, ¿sí? Esa conducta inmoral con dioses que justificaban ese tipo de cosas. Y hacían de eso toda una especie de religión pagana. Hoy en día, el ser humano ha evolucionado, entre comillas. Evolucionado significa ha regresado a sus peores épocas. Y tristemente, hoy ya el ser humano no necesita justificarse absolutamente nada. No necesita crear religiones para justificar su mala conducta y su conducta, digamos, inmoral y aberrante. No. Ahora toda esa conducta inmoral se ha convertido en motivo de orgullo. Es decir, que todavía Dios nos libre ya. El nivel de desconocimiento de Hashem es contundente. Ellos se paran en el mundo y dicen, aquí está el hombre para hacer lo que el hombre quiera hacer y no va a rendir cuentas a nada ni a nadie. Entonces, hoy día, esa ideología se ha convertido en una idolatría. ¿Y qué es lo que se idolatra? Se idolatra el ser humano como un ser capaz de hacer todo lo que le plazca y sin rendir cuentas a absolutamente nadie. Eso es con respecto a lo que está escrito un poquito en esta perashá de esta semana. Pues bien, yo voy a seguir un poquito con el tema de donde lo dejamos la semana pasada. Y habíamos terminado diciendo que si bien es verdad que los descendientes de Noah, Benei Noah, tienen prohibido, bajo un precepto divino, la idolatría. Sin embargo, no están obligados a dar su vida por ella. Es decir, que si alguien amenaza a un Ben Noah, lo amenaza y le dice que lo va a matar, por ejemplo, si no ha sido idolatría, entonces el Ben Noah no debe dejarse morir. No debe dejarse morir para santificar el nombre de Dios. No está obligado. En ese caso, para salvar su vida, porque la vida en la Torah tiene un valor sagrado. Hay que saber que en el judaísmo la vida tiene un valor sagrado. Es lo más grande que existe en este mundo. Es la vida del ser humano. Y la Torah y Hashem Yitbaraj vela por la vida de cada ser humano. Por eso no obliga a un Ben Noah a santificar el nombre de Dios entregando su vida para no transgredir la idolatría. Pero habíamos dicho que si voluntariamente lo quisiera hacer, sabiendo que está santificando el nombre de Dios a pesar de no estar obligado, para tomar su recompensa en el mundo venidero, habíamos explicado que lo puede hacer y está bien. Entonces, si una persona transgrede solo cuando venera al ídolo en la manera usual. Es decir, existieron muchos tipos de idolatrías, muchos tipos de ídolos. Entonces, para que una persona transgrede la prohibición de hacer idolatría, pues dependiendo del ídolo, va a depender también la forma de cómo ese ídolo se idolatraba. Entonces, si esa persona no idolatraba al ídolo en su forma común, entonces no transgredía la prohibición de idolatría. ¿Por qué? Porque no lo ha servido de la forma
cómo se sirve normalmente ese ídolo. Voy a poner un ejemplo. Existía una idolatría llamada Márculis. Márculis son nombres que se les pone despectivos a esas idolatrías. Ahora, ¿en qué consistía? ¿En qué consistía el servicio? ¿Sí? A esa idolatría llamada Márculis. Fíjense qué increíble. Consistía en lanzarle piedras. Cuando la persona se acercaba y le lanzaba piedras, entonces lo estaba sirviendo. Quiere decir que si una persona se acercaba a esa idolatría y le lanzaba piedras, esa era su forma de hacer idolatría. Pero si, por ejemplo, se acercaba a esa idolatría y le ponía flores, por ejemplo, no estaba haciendo idolatría porque no era su forma usual. Otro ejemplo es el Baal Peor. El Baal Peor era una idolatría que consistía en hacer las necesidades delante de esta idolatría. Y cuando la persona hacía las necesidades mayores delante de ella, entonces lo estaba sirviendo. Entonces, si esa persona lo hacía, transgredía. Pero si hacía otra cosa que no era eso, no transgredía la idolatría. No estaba haciendo idolatría. Es muy curioso esta idolatría del Baal Peor, porque nos recuerda mucho lo que está pasando hoy también. Hoy la gente está idolatrando, ¿sí?, conductas tan despectivas como el hecho de hacer la necesidad mayor delante de un ídolo. Es lo mismo, pero sin un ídolo en particular. Entonces, este punto aplica solo en los casos donde la manera de adorar el ídolo es especial y puntual, como ya hemos dicho, o lanzándole piedras o haciendo sus necesidades. La persona que se inclina reverencialmente o hace ofrendas de sacrificios o incienso o una libación, bien sea de vino o de harina, tal cual se hacía en el Beit HaMikdash, allí sí incurriría en el grave delito de idolatría. Es decir, que existen 4 formas universales de hacer idolatría, indiferentemente al tipo de ídolo que se trate. Es decir, puede ser un ídolo de China, un ídolo de la India, un ídolo de Taiwán, de Tailandia, un ídolo de no sé dónde, ¿sí? No importa qué tipo de ídolo sea, existen 4 formas, ¿sí?, de servir a un ídolo que son formas universales y no importa qué tipo de ídolo sea. ¿Cuáles son? La primera, prosternarse delante de cualquier ídolo. Eso es una conducta idólatra. Dios nos libre. Segundo, ofrecer sacrificios, bien sea de animales, aves o harinas. 3, ofrecer inciensos. 4, vertir vino. Estas 4 cosas son y se consideran conductas idólatras frente a cualquier ídolo del mundo. ¿Por qué? Porque estas cosas se hacían en el Beit HaMikdash cuando servíamos, o cuando servimos, en este caso, servíamos en el Beit HaMikdash a Hashem Yitbaraj. El Cohen se prosternaba, se hacía el Ketoret, que es el incienso, existían los korbanot, que eran de animales, de aves o de harinas, y también se vertía en el momento del sacrificio, se vertía en el altar vino. Por lo tanto, estas 4 cosas están prohibidas, son conductas idólatras universales. Muy bien, seguimos.
Los alimentos que se encuentran colocados sobre un altar como ofrenda a un ídolo están prohibidos. Si se trata de agua o sal, que son realmente muy poco usuales en las ofrendas idolátricas, quedan prohibidas solo si se encuentran directamente colocadas frente al ídolo o dentro de las cortinas donde el ídolo se encuentra. Pero si estuviesen fuera, incluso sobre un altar, no estarían prohibidos. Hablamos puntualmente de agua y sal, porque son cosas muy poco usuales. Otra conducta es arrojar monedas a un ídolo, o incluso a una pileta dedicada a un ídolo, tal cual acostumbraban las religiones orientales. Esta conducta entraría también en la prohibición de idolatría, pues esta práctica implica el conceder el poder a ese ídolo para enriquecer a la persona. Dios nos libre. Es decir, en este mundo nosotros le damos mucha importancia al dinero. En la Torá, la plata o el dinero, la plata se llama kesef. Kesef viene de la palabra kosef, que significa algo que te atrae. En este mundo, el dinero tiene una fuerza y un poder de atracción muy grande. Es un imán en nuestras vidas. Por eso hay que tener cuidado y desvincularnos del dinero, de esa energía que uno siente de atracción por el dinero, porque es una especie de Avodah Zará. Estamos idolatrando al dinero pensando que él nos va a dar la paz, la tranquilidad, la seguridad, la felicidad, etc. Eso también es un tipo de idolatría que tiene que ver hoy con nosotros, porque hemos dicho que toda conducta que lleve al hombre a pensar que eso le va a dar a él riqueza, eso también es una conducta idólatra, porque ya hemos explicado que Hashem nos dice y nos advierte: ten cuidado de no olvidarte quién es el que realmente te da todo en esta vida, quién es el que te da las fuerzas, la inteligencia, los pensamientos, las ideas y las estrategias para que tú puedas alcanzar tu riqueza. Es Hashem Yitbaraj. Si no estamos en esa onda, entonces en nuestras mentes pueden existir pensamientos, Dios nos libre, idólatras. Por eso es importante educarnos y saber que no soy yo el que obra en este mundo. Yo solamente hago el intento. Eso es todo. Y nada más. Lo demás lo hace Hashem. ¿Qué es lo demás? Lo demás es impregnar la vida dentro de mi cuerpo, ¿sí? Y las ideas dentro de mi mente para que yo pueda lograr ese objetivo. Realmente la persona tiene que hacer tefilá todos los días de su vida para que Hashem le provea el sustento. Esa es la prueba más grande de que definitivamente sabemos que es Hashem el que nos da todo. Muy bien. Entonces, voy a terminar también con un pasuk, un versículo de esta semana muy importante en nuestras vidas. Y es lo siguiente: nosotros en este mundo tan físico y tan material nos olvidamos de nuestra alma, nos olvidamos de nuestra esencia espiritual.
Está escrito, le preguntaron al Ari Kadosh, le dijeron, no entendemos una cosa, si una persona deja de comer, se muere. El alma abandona el cuerpo y la persona muere. Pero no entiendo, el alimento es algo físico. ¿Qué tiene que ver eso con el alma? ¿Por qué el alma abandona el cuerpo si no, ese cuerpo no ingiere un alimento físico? Si ese alma es algo espiritual, ¿qué tiene que ver con lo físico? Entonces, el Ari Kadosh, para explicar esto, trajo el pasuk de esta semana, donde está escrito, que lo al lechem levadó y hie a Adam. Significa que la persona no solo vive del pan, el pan en el sentido físico, sino que al kol motza pi Hashem hie Adam, sino que lo que realmente produce la vida, lo que nos produce la vida, principalmente, no es ese pan físico que estamos viendo, que obviamente tiene alimentos, por supuesto, sino principalmente es esa palabra creadora de Hashem, que con su palabra creó este mundo. Que al kol motza pi Hashem, este mundo existe porque Hashem Yitbaraj pronunció, dijo y se hizo la creación. Hay una energía creadora de Hashem Yitbaraj en cada una de sus creaciones. Por eso, la palabra en hebreo significa dibur. Dibur es palabra. Y en hebreo, los objetos, cualquier objeto, tiene el nombre de davar. Davar significa objeto. Entonces, ambas cosas tienen la misma raíz gramatical. Palabra y objeto tienen la misma raíz gramatical en la Lashon HaKodesh, en la lengua santa, que es dibur. ¿Por qué? Porque Hashem creó todos los objetos de la creación a través del dibur, a través de su palabra. Entonces, en cada creación y creación, desde la más chiquita hasta la más grande, está la palabra de Hashem creadora, que es lo que le da vida a ese objeto en particular. Entonces dice el pasuk, que al kol motza pi Hashem hie Adam, lo que da vida a la persona principalmente es la energía creadora que existe en el pan, no el pan físico como tal. El pan físico como tal es la consecuencia o la materialización de esa energía de creación que hay en ese pan y que viene directamente, en ese segundo, viene de Hashem Yitbaraj. Porque la creación de Hashem, dicen nuestros sabios, es constante. Este mundo no fue creado como se crea una mesa. El carpintero crea la mesa y se fue, y ahí está la mesa sola. Durará 40, 50, 60, 70, 80 o 100 años, pero está sola y ya no necesita el carpintero. Este mundo no es así. Este mundo, para que pueda existir cada instante, necesita que esa fuerza creadora esté en contacto con el mundo. Y eso es lo que dice la Torá. Y eso es lo que nos alimenta realmente a nosotros, más allá del poder nutritivo del alimento. Es la fuerza creadora que Hashem inyecta en ese alimento cada segundo, cada instante. Y si la persona es consciente de esto, entonces esos alimentos no solamente lo van a curar, lo van a alimentar,
sino que incluso ese alimento lo puede curar de las enfermedades. Cuando una persona come algo consciente que se está alimentando de una energía creadora, se está alimentando de la palabra de Hashem Yitbaraj, que está inmersa en ese alimento, esa energía creadora espiritual está dentro de su cuerpo y lo puede sanar incluso. Así que Bezrat Hashem Yitbaraj, hasta aquí hemos llegado hoy.